Imagina un reino fabuloso y opulento, gobernado por un monarca cristiano en medio de tierras exóticas. Un rey sacerdote cuya riqueza y poder eran tan vastos que se extendían desde Persia hasta China y cuya leyenda encendió la imaginación de Europa durante siglos. Esta es la historia del Preste Juan, un enigma que ha fascinado a historiadores, exploradores y escritores a lo largo de la historia. ¿Quién fue realmente este misterioso personaje y dónde se encontraba su reino? Acompáñanos en este viaje para descubrir uno de los misterios más intrigantes de la Edad Media. La leyenda del Preste Juan surge en el siglo XI, aunque sus raíces se remontan a narraciones mucho más antiguas. La historia oficial comenzó con una carta, fechada en 1165, enviada al emperador bizantino Manuel I Comneno por un rey cristiano llamado Juan. Esta carta describía un reino de inmensa riqueza y esplendor situado en algún lugar de Asia. En ella, Juan se proclamaba como el sacerdote Juan o Preste Juan, gobernando desde un palacio adornado con oro y piedras preciosas. Pero, ¿qué hizo que esta leyenda capturara la imaginación de Europa durante tantos años? Para entenderlo, debemos mirar más allá de la carta y explorar las influencias literarias y culturales que alimentaron esta fascinante historia. La narrativa del Preste Juan se nutrió de diversas fuentes. Una de las más influyentes fue el libro Hechos de Tomás, que narraba las aventuras del apóstol Tomás en la India. Estos relatos no solo mostraban una tierra de maravillas exóticas, sino que también sugerían la existencia de comunidades cristianas en lugares lejanos y misteriosos. Otra influencia significativa fue el nestorianismo, una corriente cristológica considerada herética por el catolicismo. Los nestorianos habían logrado establecer comunidades cristianas en Asia Central y algunos historiadores sugieren que la leyenda del Preste Juan pudo haber surgido de estos enclaves nestorianos. Además, la palabra preste proviene del griego presbíteros, que significa anciano, un término utilizado para referirse a sacerdotes de alto rango. Es posible que la leyenda del Preste Juan haya sido inspirada por un antiguo presbítero cristiano de Siria. El mito del Preste Juan no solo se limitó a la narrativa literaria. Durante siglos, exploradores y monarcas europeos buscaron activamente este reino fabuloso. En 1145, el cronista Otto de Freising informó sobre un rey sacerdote que había derrotado a los persas y medos y se dirigía a Jerusalén para liberar Tierra Santa. La búsqueda se intensificó cuando la carta del Preste Juan comenzó a circular por Europa, inspirando a muchos a aventurarse en tierras desconocidas. La invención de la imprenta en el siglo XV dio un impulso significativo a la difusión de esta carta, aumentando la curiosidad y el deseo de encontrar este reino. ¿Te está gustando esta historia? No te olvides de darle un me gusta al video y compartirlo con tus amigos para que ellos también conozcan este enigma fascinante. La famosa carta, que muchos creen fue falsificada, describía un reino de inmensas riquezas y maravillas. Narraba sobre un lugar donde los ríos estaban llenos de piedras preciosas y donde los habitantes vivían en paz y prosperidad. Este relato epistolar no solo capturó la imaginación de los lectores medievales, sino que también inspiró a exploradores como Marco Polo y Cristóbal Colón en sus viajes. Durante el siglo XII, el Papa Alejandro III incluso envió un emisario, el médico Felipe, en busca del Preste Juan, aunque no hay registros de que haya regresado con noticias concluyentes. La carta también mencionaba relaciones con personajes históricos reales, aumentando la credibilidad del relato. A medida que las exploraciones continuaban, la figura del Preste Juan fue vinculada con Gengis Khan y el Imperio Mongol. Se decía que el Preste Juan había sido derrotado por Gengis Khan y que su reino había sido destruido. Esta narrativa se mezcló con hechos históricos reales como la expansión de los mongoles en Asia. Marco Polo relató que la guerra entre el Preste Juan y Gengis Khan comenzó debido a un desaire matrimonial. Según Polo, Gengis Khan
había pedido en matrimonio a una de las hijas del preste Juan, quien rechazó la propuesta de manera humillante, lo que llevó a una guerra en la que el preste Juan fue derrotado. Cuando las búsquedas en Asia no dieron resultados, la leyenda del preste Juan fue reubicada en África, específicamente en Etiopía. Europa sabía que Etiopía era un poderoso país cristiano y la idea de un reino cristiano en África se volvió más plausible. En 1306, un grupo de embajadores etíopes visitó Europa y mencionó al preste Juan como el patriarca de su iglesia. A partir de entonces, la leyenda se consolidó en la memoria colectiva como un reino africano. La figura del preste Juan no solo se limitó a las exploraciones y la política, sino que también permeó la literatura y la cultura. Desde Shakespeare hasta Umberto Eco, pasando por cómics y novelas de aventuras, la leyenda ha sido una fuente inagotable de inspiración. Shakespeare hizo referencias al preste Juan en sus comedias, y en el siglo XX el personaje apareció en cómics de Marvel. Umberto Eco, en su novela Baudolino, incluyó al preste Juan en una trama sobre la creación de una carta para Federico Barbarroja. La leyenda del preste Juan ha dejado una huella notable en la literatura europea, particularmente durante el Renacimiento y la Edad de Oro de la literatura. William Shakespeare, el célebre dramaturgo inglés, hizo referencia al preste Juan en su obra Mucho ruido y pocas nueces. En esta comedia, Shakespeare utiliza la figura del preste Juan como un símbolo de lo exótico y desconocido, reflejando cómo la leyenda había permeado la cultura popular de su época. El dramaturgo español Tirso de Molina también hizo alusión al preste Juan en su obra El burlador de Sevilla. En esta comedia, Tirso de Molina USA la figura del preste Juan para añadir un elemento de misterio y exotismo, mostrando cómo la leyenda seguía siendo una fuente de fascinación y curiosidad en la literatura del siglo de oro español. La leyenda del preste Juan también encontró su camino en la poesía épica medieval. Wolfram von Eschenbach, un poeta alemán del siglo XIII, incluyó al preste Juan en su poema Parzival. En esta obra, el preste Juan es relacionado con la búsqueda del Santo Grial, convirtiéndose en el hijo del caballero sarraceno Feirefiz y la doncella del Grial. Esta conexión con el Grial añade una dimensión mística y religiosa a la leyenda del preste Juan, situándolo en el corazón de uno de los mitos más perdurables de la literatura europea. En el siglo XX, la leyenda del preste Juan continuó inspirando a los escritores de novelas de aventuras. El político y novelista escocés John Buchan utilizó la leyenda como base para su novela Prester John 1910, en la que narra una trama sobre una rebelión zulú en Sudáfrica. Esta novela es un ejemplo típico de la narrativa de aventuras de principios del siglo XX y muestra cómo la figura del preste Juan seguía siendo relevante y adaptable a diferentes contextos y géneros literarios. La influencia de la leyenda del preste Juan no se detuvo en la literatura tradicional. En el siglo XX, el personaje apareció en cómics, incluyendo algunos números de Thor y Los Cuatro Fantásticos de Marvel Comics. En estos cómics, el preste Juan es retratado como un personaje con un pasado místico y poderes extraordinarios, adaptándose al formato visual y narrativo de los cómics modernos. Umberto Eco, autor de la famosa novela El nombre de la rosa, incorporó al preste Juan en su novela Baudolino. En esta obra, el preste Juan es parte de una trama que incluye la creación de una carta destinada a Federico Barbarroja, añadiendo una capa de intriga y falsificación histórica. Eco utiliza la figura del preste Juan para explorar temas de veracidad, credulidad y el poder de la narrativa en la historia humana. En su ensayo La fuerza de la falsedad, Eco argumenta que la carta del preste Juan sirvió como una excusa para la expansión del mundo cristiano, demostrando cómo las ficciones pueden tener un impacto real en la política y la sociedad. El autor estadounidense Abraham Davidson publicó en 1986 un ensayo titulado
Postscript on Prester John en la serie Adventures in Unhistory de la revista de ciencia ficción Asimov's Science Fiction. En este ensayo, Davidson especula sobre la posibilidad de que el reino del Preste Juan aún exista en secreto, gobernado por un descendiente del misterioso monarca. Esta obra muestra cómo la leyenda del Preste Juan sigue inspirando a los escritores de ciencia ficción, añadiendo nuevas capas de especulación y misterio. Aunque la figura del Preste Juan no ha sido tan prominente en el cine y la televisión como en la literatura y los cómics, su influencia todavía se puede sentir. Documentales y programas históricos han explorado la leyenda y su impacto en la exploración y la diplomacia medieval. Estas producciones ayudan a mantener viva la fascinación por este enigmático personaje y su mítico reino. En el ámbito de los juegos de rol y los videojuegos, la figura del Preste Juan ha sido utilizada como un recurso narrativo. Su reino misterioso y las riquezas fabulosas que supuestamente contenía ofrecen un escenario perfecto para aventuras épicas y misiones de exploración. Juegos como Crusader Kings II incluyen eventos y personajes inspirados en la leyenda del Preste Juan, permitiendo a los jugadores interactuar con este mito de maneras creativas y dinámicas. La leyenda del Preste Juan ha dejado una marca indeleble en la cultura y la literatura mundial. Desde las obras de Shakespeare y Tirso de Molina hasta los cómics de Marvel y las novelas de Umberto Eco, la figura de este misterioso rey sacerdote ha capturado la imaginación de generaciones de lectores y creadores. Aunque nunca se ha encontrado evidencia concreta de su existencia, el Preste Juan sigue siendo un símbolo poderoso de la búsqueda de lo desconocido y el anhelo por reinos fabulosos más allá del horizonte. La leyenda del Preste Juan es un testimonio del poder de la imaginación y la narrativa en la historia humana. Aunque nunca se ha encontrado evidencia concreta de su existencia, el impacto de su leyenda ha perdurado durante siglos, inspirando exploraciones, literatura y cultura. Si disfrutaste este viaje a través de la historia del Preste Juan, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Y no olvides dejarnos tus comentarios y compartir este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración del pasado.